¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto, un placer una vez más poder acompañarles en este día de esta reflexión. Vamos a dar inicio a nuestra meditación de esta mañana, no sin antes poder dirigirnos a nuestro Dios en una palabra de oración. Así es de que inclinemos el rostro para poder orar. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, te damos una vez más porque nos has dado la vida, Señor, porque nos das salud. Acompáñanos en este día, Señor. Enséñanos, Señor, a poder ejercer todo lo que aprendemos cada mañana, Señor, por medio de estas meditaciones, poderlas llevar en obra, buen Dios. Acompáñanos pues en esta travesía, buen Dios. Líbranos, Señor, a nuestros seres queridos de toda maldad, de todo peligro, a todos los que salen en carretera, buen Dios, sé tú con ellos. Acompáñales, Señor, y que tu bendición nos acompañe en todo momento, siempre. Quédate con nosotros también, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nuestro defensor. Vamos a leer Salmos 34. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de nosotros. Es triste pensar que a lo largo de la historia ha existido personas que han creído la idea de que Dios acusa a sus hijos y los deja abandonados a su suerte. La Biblia enseña que el acusador es otro y no Dios. Nuestro Dios, por el contrario, nos defiende y se mantiene alrededor nuestro para impedir que algún peligro nos destruya. ¿De qué nos defiende Dios? En primer lugar, de nuestro principal adversario, Satanás, que según la Biblia anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Esto significa que Dios nos defiende de todos los ataques de los demonios, de sus tentaciones y de toda trampa que intenta tendernos. En segundo lugar, Dios nos defiende de la maldad de otros seres humanos. Aun cuando salimos cada día de nuestras casas encomendados a Dios en oración, y aun cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevarnos bien con los demás, podemos enfrentar el enojo, el resentimiento, el menosprecio, la burla e incluso ataques físicos por parte de otros. En realidad, todo esto no tiene nada que ver con nosotros, sino con conceptos y maneras de pensar de que la gente tiene que condicionar su actuar. Así cada día salen a las calles personas con planes perversos y corazones llenos de maldad. Cada día muchos mueren o son atracados. Cada día personas que están bajo los efectos de las drogas o del alcohol suben a sus vehículos y causan miles de muertos. Cada día se sienten frustrados o agresivos y la pagan con nosotros. No podemos verlos, no podemos llevar su registro de las veces que durante nuestras vidas salimos de casa y regresamos sanos y salvos solo por el hecho de que los ángeles de Dios y el mismo ángel de Jehová, que es Jesús, acampan alrededor de nosotros, los que tenemos a Dios y nos defienden. En tercer lugar, Dios nos defiende de nuestro yo, corrompido por el pecado e inclinado a las cosas que desagradan a Dios. A través de su Espíritu el Señor contiende con nosotros para borrar de nuestra mente malos pensamientos, planes indebidos y sentimientos negativos. Si Dios nos dejara a nuestra suerte, nos autodestruiríamos. Pero los ángeles de Dios están allí. Dios lo hace todo para ayudarnos de tal modo de que nada ni nadie impida nuestra salvación. Él ha tomado nuestro caso personalmente, por eso nuestra victoria está asegurada. Saber que hay ángeles enviados por Dios para que nos protejan y para que velen por nuestro bienestar es una de las verdades bíblicas que más seguridad nos dan. Así que confiemos en Él, confiemos en Dios. Él tiene el control y sientámonos en armonía. A mí lo que realmente me preocupa aquí es de lo que habla la lectura que tenemos aquí, es del propio yo, ¿no? ¿Quién es tu peor enemigo?
Hay una historia muy interesante que a mí me llamó mucho la atención un día que la leí, y decía que el rey le decía a su sabio consejero que le dijera ya quiénes eran sus peores enemigos. Y el rey le decía: todos los días voy al río y no encuentro nada, no veo nada en el agua, porque esta historia plantea que el agua le decía o le reflejaba ahí quiénes eran sus peores enemigos. Y le dice a su sabio consejero: ¿que acaso no te das cuenta que tu propio reflejo es quien te autodestruye? Que tú eres tu peor enemigo y no te das cuenta. Tú como líder haces daño a tu pueblo y no te das cuenta. Y está interesante toda esta historia, porque a final de cuentas el que estaba siendo su peor enemigo era él mismo, dado a que no estaba haciendo las cosas bien. Normalmente siempre le echamos la culpa a todas las personas, menos a nosotros, ¿no? Por actos que hacemos, o palabras que decimos, o situaciones que enfrentamos, y casi siempre los demás tienen la culpa, pero menos yo. Pues de esto habla nuestra meditación de esta mañana. El planeta Tierra se ve afectado. ¿Por qué? Por esa pelea entre Dios y Satanás, que ha llevado a nuestra decadencia día con día. Martes 2 de abril vamos a leer el inicio, y vamos a tratar de dar una explicación teórica de lo que nos está hablando aquí, en entendimiento de su servidor, ¿no? Recuerden que usted tiene que tener una Biblia en su mano. Si no tiene su librito, pues consígalo. Lo puede solicitar puede meterse ahí en Google. Ahí se llama El Gran Conflicto. Es la lección para estudiar y meditar cada día, y ahí va a encontrar las preguntas que yo aquí le pongo, y aparte yo le añado también el comentario bíblico adventista que viene por el Espíritu Profecía, que nos da una explicación más extensa de lo que se trata nuestra lectura de día a día. El planeta Tierra se ve afectado. Cuando Dios creó la Tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No había mancha de pecado ni maldad en ninguna parte, pero les dio a Adán y Eva la misma libertad de elección que había dado a Lucifer, a Satanás, al diablo, que es el enemigo de Dios. Él no quería robots en la tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles a Adán y Eva, porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Obviamente que podían elegir, pero Dios les está invitando a que eligieran bien, ¿no? Que no se fueran. Y aún así Satanás observó el árbol cuando Eva se distrajo por allí y le dijo: no morirás, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 y 5. Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción, tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo, le decía la serpiente. Toma, come del fruto. Esas fueron las palabras del enemigo de Dios. Cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. Así acontecería, así terminarían los días de la pareja en el Edén.
Es difícil para nosotros ahorita en la actualidad, pero no nos queda de otra más que confiar en que Dios tiene el control. Y les digo esto, no nos queda de otra porque la tendencia de nosotros como seres humanos, aun cuando nos preocupamos algunos por estar escudriñando la palabra de Dios, por leer la Sagrada Escritura, por intentar salir de todo este embrollo que nos ha metido el enemigo de Dios, comprender que no nos queda de otra más que someternos, porque en la palabra de Dios hay esperanza, dado a que si tú no te sometes a ese Dios que nos habla la Biblia, no tienes esperanza alguna, porque no hay nadie quien te plantee otra cosa después de eso. Por eso es que día con día, todos los días de nuestras vidas, tenemos que preocuparnos por escudriñar la palabra de Dios, por tratar de aprender y entender cuál es el plan de Dios para nosotros en esta tierra. Vamos a leer Génesis 3:1 al 3, junto con Romanos 3:23 y 5:12. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Vamos a descubrir aquí las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana. Génesis 3:1 al 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Las reglas de Dios fueron claras y le estableció exactamente lo que pasó. Por información no quedó. Dios le dijo a Eva: de este árbol no comas, porque el día que comas vas a morir. En apariencia el enemigo hizo ver a Eva, porque yo les platicaba ayer que yo lo imagino así, ¿no? A la serpiente con el fruto prohibido en la mano, diciéndole: mira, yo aquí tengo uno y no me pasa nada. Y una vez que la serpiente comió del fruto, entonces Eva adquirió confianza y dijo: pues sí, no te pasó nada, entonces es mentira lo que me está diciendo Dios, ¿no? Y así fue una cosa tras la otra. Desgraciadamente para nosotros los seres humanos, no podemos entender que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Una mentira te lleva a otra mentira, y esa mentira te lleva a otra mentira, hasta que te llenas de mentiras cada día. Romanos 2:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En esencia, el pecado es la rebelión contra Dios. Conduce a la separación de Dios, puesto que Dios es la fuente de la vida. La separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. En última instancia, el sufrimiento es nuestro mundo, en el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto significa que cada vez que sufrimos o enfermamos, hayamos pecado, pero significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Vamos a leer Génesis 3:15, Levítico 5:15 y 6 Juan 1:29. ¿Qué promesas dio Dios a Adán y a Eva en el jardín después de que pecaron? Que les daría la esperanza en medio de la culpa y la desesperación. ¿Qué costumbre estableció Dios en el Edén? Y les enseñaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos. Podemos encontrar muchas respuestas en este. La promesa es de un redentor. Les empezó a plantear que alguien tenía que morir como sacrificio al pecado que habían cometido, y no era meramente el sacrificio de
aquí simboliza. Era simplemente el derramamiento de sangre por nuestras faltas en esta tierra. No sé si ustedes comprenden esto, yo estoy tratando de comprenderlo todavía. A veces no me quedan cosas muy claras, pero a mi entendimiento, a la luz que Dios me da, esto es lo que yo he comprendido, ¿no? Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podía haberlos creado de modo de que no pudieran faltar a sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se les habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino forzado. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia. Y antes que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados por su amor y lealtad. En el huerto del Edén se hallaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese día que lo comieres ciertamente morirás. Esas fueron las palabras de Dios. Dios quería que Adán y Eva no conocieran el mal, el conocimiento del mal, del pecado y sus resultados, del trabajo cansador, de la preocupación ansiosa, del descorazonamiento y del pleno dolor de la muerte. Les fue enviado por amor. Con los pecados del mundo puestos sobre él, el Redentor pasaría por el mismo camino donde Adán falló. Soportaría una prueba infinitamente más severas que las que Adán no pudo soportar. Vencería por cuenta del hombre y derrotaría al tentador para que mediante su obediencia, su pureza de carácter y su firme integridad, su justicia pudieran ser imputada al hombre, y así mediante su nombre el hombre pudiera vencer al enemigo por su propia cuenta. En el plan de la redención debe haber derramamiento de sangre, porque la muerte debe venir como consecuencia del pecado del hombre. Los animales para las ofrendas del sacrificio, que era lo que yo les estaba platicando ahorita, deberían prefigurar a Cristo en la víctima inmolada. Aquí hay algunos detallitos de letras que les falló aquí en la lectura, pero bueno, voy a tratar de corregirlas. Hay 2 o 3 que me encontré por ahí. En vez de ponerle Cristo, le pusieron Crista. Es la víctima inmolada. El hombre debería ver cumplimiento temporal de la palabra de Dios. Ciertamente le dijo: morirás. El derramamiento de la sangre de las víctimas significa que también una expiación. No habría virtud en la sangre de los animales, pero el derramamiento de la sangre de las víctimas debería apuntar hacia un redentor que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres. Así Cristo vindicaría plenamente la ley de su Padre. Satanás aparece frecuentemente como un ángel de luz ataviado con el uniforme del cielo. Asume un aire amistoso, manifestando gran santidad de carácter y alta consideración por sus víctimas. Las almas que se proponen engañar y destruir, y hacen peligrosos en la senda de la que él invita a las almas a recorrer, pero tiene éxito en encubrirlos y presenta solo las atracciones. El gran capitán de nuestra salvación ha vencido en nuestro favor, para que a través de él podamos ser vencedores, si así lo queremos, claro. Pero Cristo no salva a nadie en contra de su decisión, no obliga a nadie a obedecer. Hizo el sacrificio infinito para que podamos vencer en su nombre y para que su justicia nos sea imputada. Dios no te va a obligar, te lo he dicho en muchas meditaciones. Te he puesto un símbolo como ilustración
de la puerta donde Jesús está tocando, y del lado donde Él está no existe perilla en la puerta. Únicamente la perilla de la puerta está del lado del ser humano, donde Él toca, y si tú abres, Él cenará con Él, y tú cenarás con Él y Él contigo. ¿Por qué fueron sacados nuestros primeros padres del Edén? Porque allí en el Edén también existía el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, imagínense, una vez que pecamos, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, hubiéramos tenido este sufrimiento para siempre. No acabaría la maldad. Y gracias a que fuimos desterrados, es lo que nos platica la Biblia, lo que nos pone como ilustración. Gracias a que fueron desterrados de ese Edén, donde ya no pudieron comer el árbol de la vida, gracias a eso podemos tener un final en el que Jesucristo mismo venció, y en el que nos ha prometido que en la tierra nueva no va a haber muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, y entonces así vamos a poder vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Esa es la promesa, mis amigos, hermanos. Es rico, es interesante para mí poder seguir aprendiendo cada día, y que poderles darles el mensaje de Dios que tiene para nosotros día con día por medio de estas meditaciones. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, y que nos podamos gozar día con día. Les recuerdo, como siempre, por favor, suscríbanse, den like, compartan. YouTube va a proyectar más este video si ustedes le dan like y lo comparten, para que llegue así a más y a más personas. Recuerden que esto no es con finalidad alguna de lucro, esto es únicamente para culminar, para ayudar con la obra que Dios nos ha encomendado, para que Dios apronte su venida, y que el mensaje sea esparcido a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo, y hasta los confines de la tierra. Mis amigos, mis hermanos, familia, les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.